excelente tarde, gracias por contactarte a través de plataformas digitales. Recuerda que estamos en vivo a través de Facebook Live y disponible nuestro episodio de este podcast. Lo vamos a tener a través de Spotify, a través de YouTube, disponible completo para que lo veas, pero también para que lo escuches. Recuerda que hoy, ¿en qué episodio vamos, productor, ya? En el episodio 154, y hoy vamos a retomar las entrevistas presenciales, las entrevistas a fondo, con un invitado especial. Te lo estuvimos avisando, te estuvimos enviando seguramente este video a través de los chats de difusión, a través de plataformas digitales, que hoy vamos a tener un invitado especial. Tenemos aquí con nosotros, y los saludo con mucho gusto en esta tarde, Abel Murrieta. Ayúdanos a compartirlo, pero sobre todo comenta aquí abajo, y voy a leer cualquier pregunta que tú quieras hacer. Abel, ¿cómo estás? Muy bien, Rosalía. Oye, nos pusimos de acuerdo, ¿no? De uniformados. ¿Cómo estás, Abel? La verdad, muy bien, muy a gusto. En Ciudad Obregón siempre ha sido algo que a mí me agrada mucho vivir, así es que aquí estamos. ¿Andabas fuera? ¿Andabas en otra parte? Bueno, yo que lo que pasa es que si analizas mi trabajo por ahí, yo estuve prácticamente 12 o 14 en Hermosillo, años ¿no? En Hermosillo, y los últimos 3 del servicio público, pues te pasaste la mitad del tiempo en México. En la Ciudad de México. Así es. Abel, ¿cuánto tienes ya en el servicio público? Bueno, prácticamente o continuo desde 1991. Solamente hubo un periodo por ahí unos 3 años que estuve pues en mi trabajo, en mi despacho y en mis negocios. ¿Cuál fue el primer cargo que tuviste? El primer cargo fue en la Procuraduría General de Justicia en 1991 como secretario particular del entonces procurador Wenceslao Cota Montoya. Te tocó los tiempos de Wenceslao. Desde entonces. Y en ese ambiente has estado en la Procuraduría, pero también has estado en Seguridad Pública aquí a nivel municipal. De hecho, fuiste o has sido el director de Seguridad Pública más joven, ¿no? que se ha tenido. Yo creo, a lo mejor andábamos cumpliendo los 30 años por ahí, fue en 1994. Y en materia de seguridad en general, yo creo que tengo pues casi 8 años de procurador, más unos 4 o 5 años de subprocurador, los 3 de seguridad pública. Entonces creo que ya son algunos años, pero también hay otras experiencias. Mucha gente me ubica nada más por el lado del lado policíaco y del lado de la seguridad. Mi primer trabajo formal fue maestro universitario. Fui maestro de Litzón por casi 5 años. Ah, sí, no sabía que tenías esa faceta de docente. Estuve, ¿Qué clase diste? Bueno, ahí le llamaban Derecho de los Negocios, básicamente, okay, ¿no? Pero también que era una especie de derecho civil, mercantil, a los contadores y administradores, pero también estuvimos dando un poco de derecho laboral y hasta un poco de derecho financiero por ahí. ¿Y si te gustó? ¿Te gustó ser maestro? La verdad es fascinante, muy padre, ¿no? Y fui muy joven también en un ambiente totalmente distinto y que pues me dejó muy gratas experiencias. Y fui maestro en el ITSO, en La Salle y en el TEC de Monterrey. Estabas en los 3 lugares. Distintos épocas. Ok, en distintas épocas. Sí. Pero es algo que te apasiona, sí te gusta la docencia. Si tuviera la oportunidad, claro que sí, estaríamos dando por lo menos 1 o 2 clases por ahí para estar en ese ambiente, ¿eh? Muy, muy, muy padre. Abel, tú eres de aquí del centro, ¿no? Precisamente, somos del centro los dos, porque yo también soy de aquí, somos vecinitos. Tú eres de aquí del centro, precisamente aquí a la vuelta, ¿no? Totalmente, Tabasco, entre Norte, Elección y Guerrero, toda mi vida por ahí, mis padres, desde que se casaron hasta que fallecieron, ahí estaban, y la verdad la mayor parte de mi vida me la he pasado ahí. ¿Te la has pasado ahí? Así es, ahí. De hecho, cuando yo llegaba a Hermosillo, pues llegaba ahí con ellos, ahí dormía los fines de semana que me tocaba estar por Obregón. ¿Abel Murrieta tiene hermanos? Sí, cómo no. Fuimos 7, falleció uno en 1975, un accidente, y de ahí quedamos los demás, 4 hombres, 2 mujeres, todos ellos afortunadamente gente que trabaja, que es muy conocida en Ciudad Obregón, y yo tengo la fortuna, la suerte de estar en una familia donde mi padre y mi madre nos educaron con todo el esfuerzo y con todo el trabajo. Ahí sí que no había sábados ni domingos, y la cultura del trabajo fue algo que nos inculcaron junto con la responsabilidad. ¿Trabajabas ahí en el negocio familiar o dónde le chambeabas? Sí, mi papá tenía 2 restaurantes, la gente se acordará de alguno de ellos, el del ferrocarril, que en la época por allá de los 70s era muy frecuentado en los nocturnos, y el del restaurante de la Central. Ahí se desarrollaron ellos su vida laboral, pero también en el rancho. Entonces siempre mi papá o nos tenía de meseros y de cocineros y de lavaplatos, o nos tenía de cargadores y descargadores en el rancho. En la escuela en la mañana y en la tarde a chambear, ¿no? Fíjate que una situación bastante intensa, que hoy agradezco, a lo mejor en aquel tiempo rezongaban, pero nos hacía levantarnos a las 5 de la mañana, al que le tocaba
el trabajo de surtir y de tener todo el restaurante al día, ¿no? O sea, nosotros éramos los encargados de ir al mercado, llevar carnes, llevar verduras, etcétera, y a las 7 de la mañana teníamos que estar en la escuela. Temprano. Totalmente, sí. ¿En cuál estuviste? ¿En qué escuelas? Estuve un año nada más en la escuela Luis Encinas y de ahí estuve en la Carlos M. Calleja, tradicional de aquí de los del centro. Ajá. Y de ahí estuve en la escuela Campoy. Ok. Todavía me tocó la maestra María Mendívil, que era toda una institución. Y de ahí me fui a la Prepa México. Ok. Y la carrera la estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Te fuiste de aquí? Tigre, así es. ¿Te Totalmente. fuiste de aquí? Sí, fíjate que había una coincidencia en ese momento. Acaban de abrir la Unison Navajoa. Sí. Con las aspiraciones de ser un profesionista pues, lo más capacitado posible. No me quería ir a Navajoa porque yo pensé, pues no hay gente suficiente, maestros. Y pues busqué opciones y una de ellas era la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Siempre supiste que querías estudiar Derecho? Siempre, no tuve ningún antecedente familiar No. o alguien, pero siempre dije que iba a estudiar Derecho y creo, sé perfectamente bien que no me equivoqué, me gusta mucho mi carrera. No te equivocaste, No, te apasiona. Nada. Totalmente, así es. Es algo que te llena. Totalmente. Y lo has ejercido de alguna manera desde el servicio público, pero también pues en tu despacho hoy por hoy traes un caso que ahorita vamos a entrar en detalles de este caso conocido a nivel internacional de la familia Levarón. Pero sobre todo quiero entrar en detalles en el trabajo público, a ver, porque la realidad es que no ha sido nada fácil, te han tocado tiempos difíciles. Cuando tú fuiste director de seguridad pública estaba a todo lo que da el tema igual, ¿no? Del tema de la mafia, el tema, lo que siempre se ha vivido, pero no te tocó una labor nada fácil. ¿Qué te recuerdas o qué te marcó en ese trienio que estuviste al frente de la seguridad del municipio? La verdad que todos mis trabajos me han dejado siempre una enseñanza, pero en especial te puedo decir que yo me siento muy orgulloso de haber trabajado con policías. Junto con ellos andábamos en la calle. ¿Qué experiencias me deja? Que son un conjunto de personas que cuando los tratas como son, te responden fascinantemente. O sea, realmente lo que hace falta en seguridad pública es meterte con el recurso humano y tratarlo y dignificarlo como le corresponde. Cuando los policías les das su lugar como personas, los capacitas, les das la estructura y les pones el ejemplo de trabajo, de honestidad, de principios, responden muy bien, ¿eh? Entonces, fue toda una experiencia manejar en aquel tiempo más de 800 elementos, a los cuales se les señalaba muchos vicios y que poco a poco, en ese tiempo por lo menos, logramos cambiar mucho lo que se decía y lo que se hacía en la Dirección de Seguridad Pública. Toda una experiencia con ellos. Oye, y ahora que anuncian que desaparece el Fortasec, ¿qué opina Abel Murrieta de esto? Mira, hay dos, yo creo que igual de grave que hoy el Fortasec es la falta de responsabilidad de los ayuntamientos y de los gobiernos de los estados en materia de seguridad. Obvio que también hoy se le suma la irresponsabilidad del gobierno federal, que yo creo que más que desaparecerlo le va a dar un manejo político. O sea, si tú tienes 4,000 millones de pesos en un fondo que está sujeto a reglas, yo como municipio, independientemente de qué partido sea, cumplo con todas esas reglas y requisitos, pues voy a acceder a ese fondo. Pero si yo me llevo ese dinero a otra parte, entonces ya le rompo las reglas, puedo disponer de él. Hay que buscar ese dinero dentro del presupuesto, el dinero no desaparece. Y como muchas cosas del presidente actual, las centraliza y las dirige, digo, en el ejercicio directo por parte de la federación, pero las dirige, considero yo que viene año electoral y por ahí viene la aplicación. Y la otra, para mí, a ver, igual de grave, esos que se quejan, diputados, gobiernos de los estados o los propios municipios, díganme qué esfuerzo han hecho por apoyar seguridad pública. Lo que pasó, y te lo digo porque a mí me tocó todo este proceso, a mí no me tocaron los Fortasec. ¿No te tocaron? No había esos fondos, no es cierto. O sea, el Subsemum entró después, entonces, primero eras, ¿no? Todos los fondos esos entraron después. Entonces, pero los ayuntamientos le dedicaban una buena parte de su presupuesto. ¿Qué pasó con esto? Que vienen apoyos federales y en lugar de dejar o aumentar tu parte, le quitaron retira. El municipal. Por eso nunca mejoramos la seguridad pública, por la falta de compromisos de esos presidentes municipales que tuvieron esta suerte de tener fondo municipal y fondos federales. El fondo municipal, pues habrá que buscarlo. Por ahí se los, como te dijera, desviaron. Claro. Desconozco a qué.
pero a seguridad pública no, y ese es el problema Sí. que tenemos. Siempre han existido los crímenes. Sí es. La maña, como decimos coloquialmente, siempre ha existido. ¿Qué ha pasado o a tu criterio, en tu conocimiento, desde cuándo empezó la decadencia en la inseguridad en Obregón? Así marcando desde un periodo, desde que estaba quien de presidente. Mira, yo creo que el intento, bueno, como tú dices, la inseguridad, la delincuencia siempre ha existido. Creo que hay un hecho que empieza a cambiar en todo el país, que es la decadencia de la exportación de drogas. Decíamos que éramos el trampolín y la alberca de Estados Unidos, pero de repente el consumo llegó a ser un negocio importante en México y después estas organizaciones criminales empiezan a actuar territorialmente, prácticamente como un gobierno, y a final de cuentas establecen un territorio del cual se empiezan a conflictuar a veces entre ellos y a veces con otros, y ahí empieza todo lo demás. Aquí en Cajeme, yo lo que considero es, el problema se agudiza cuando se advierte la complicidad totalmente abierta. Yo siempre he escuchado de complicidades, pero así muy claro, yo creo que tenemos unas 3 administraciones municipales. 3 administraciones. Sí, totalmente, más o menos. Que empezó todo, ¿no? Si tú quieres un poco antes, pero así de plano, que se nos va de las manos y que se advierten cosas que no debieron haber sido nunca, yo creo que tenemos unas 3 o 4 administraciones municipales. ¿Cuál sería la solución a tu criterio y tu experiencia? Mira, la seguridad pública es multifactorial, pero lo principal es tener ganas de hacer bien las cosas. No se trata de inventar el hilo negro. Gran parte de lo que dicen es cierto, nada más que es lo que tienes que hacer. Lo que pasa es que simulas hacerlo. Escuchábamos, por ejemplo, el informe del presidente municipal donde habla de capacitación y creo que los mismos policías ya le brincaron, mientes, ¿no? Escucho cómo se le da un manejo de mercadotecnia o político de difusión. Hablan, por ejemplo, en prevención de 30 y tantas mil acciones. Pues ¿en qué consisten esas acciones? ¿Sí? Sin decirte concretamente qué hicieron. O bien, cuando hablan de 600 operativos en sus órganos de difusión o en sus mensajes, que es un operativo, Rosalía, o sea, te están engañando. Si tú te vas a hacer un análisis, efectivamente necesitamos prevención, pero de veras y con voluntad. Si tú te analizas la prevención que están llevando a cabo desde la 4T a nivel federal, en el gobierno del estado también es un fracaso, y en el gobierno municipal, pues bien, dice que iban a hacer otra cosa, Rosalía, y chécate. Empiezan en prevención con lo mismo, los clásicos comités. Yo creo que en tu experiencia en medios te los has de haber encontrado en los últimos 5 o 6, sí. Y todo es lo mismo. Y nunca han avanzado más allá, pero te los anuncian con bombo y platillo. Pero también digo, hablando de entonces, por ejemplo, en el tema de los comités, yo siempre he dicho que es algo muy contradictorio, porque oye, ¿cómo garantizas que un vecino se va a poner a decir ahí hay un tiradero cuando todo el sistema también está corrupto? No, por eso te digo, si no se trata de que sean tus denunciantes, se trata de que trabajen en prevención. En lo personal, cuando fui director de seguridad pública por primera vez en el estado y quizás de la República y sin que fuera obligatorio por ley, establecimos un área de trabajo que todavía se llama igual, por cierto, programas sociales. Es prevención sin policías y nos dio extraordinarios resultados. No era denunciar ningún tiradero. Trabajamos mucho en la colonia Cajeme. ¿Te tocó que había policías que tenían infiltrados con la maña? ¿Te amenazaron alguna vez? No, amenazas hemos recibido muchas. De hecho, no solamente amenazas, algunas acciones muy concretas para intimidarnos. Por ejemplo, como procurador, nos tiraron granadas estando yo ahí adentro. Evidentemente era para intimidarnos y que dejáramos de hacer el trabajo que afortunadamente el equipo de esa procuraduría hizo con mucha eficiencia. ¿Nunca te ha dado miedo? A ver. Bueno, yo te voy a contestar como siempre he contestado esa pregunta. No importa el miedo, Rosalía, importa lo que hagas o lo que dejes de hacer. Hay quien pueda no tener miedo y no hace las cosas. Y hay quien pueda tener miedo y las hace. Yo creo que lo correcto es decir, yo estoy haciendo las cosas y en su momento que me tocaban hacerlas. Y los enfrentamos, es más. Un ejemplo, para mi criterio, desde ese tiempo, fue la policía. Por eso te decía, cuando los policías tienen el ejemplo, están atendidos como personas, como profesionistas, etcétera, responden. Si tú te vas a los tiempos que me tocó ser procurador, prácticamente 8 años, los enfrentamientos, ¿quién enfrentó el intento de tomar territorialmente el Estado por parte de los grupos de delincuencia organizada? A ti te tocó, ¿no? Lo de Peñasco, ¿no? Me tocó Cananea Arizpe, sí. Muchas veces Hermosillo, Nogales, Obregón, y lo hacía solo la policía estatal. Acuérdate, sin ningún temor o duda, te lo digo, o sea, los enfrentaba la policía estatal sola. ¿Por qué? Porque había capacidad, porque había ganas, voluntad, se estaban haciendo las cosas.
Y eso es lo que te decía al principio. Vale más la voluntad que cualquier otra cosa que te platiquen por ahí. Para mi criterio es una falla total y es una... El común denominador son muchas cosas, pero el común denominador en todo es la simulación. Simulan hacer seguridad. Te dicen que es muy importante, no le meten presupuesto. Te dicen que van a estar al pendiente, no es cierto. A ver, la gobernadora nos prometió otro mundo real. Sí. O el actual presidente municipal también nos prometió otro mundo real. No lo han cumplido. Pero ni la lucha le hacen, hombre. O sea, es una vacilada y te pretenden engañar. El otro día veía publicidad del gobierno del estado que decía que habían asegurado 122 vehículos robados. ¿Y cómo los aseguraste? ¿Abandonados o por investigación? Y los delincuentes, Rosalía, o sea, no me hables de 122, que además son mucho más los robados. Dime cuántos delincuentes metiste a la cárcel para ver si eres eficiente. Como nunca hemos visto policías que han muerto, policías han sido ejecutados, comandantes, directores. La semana pasada, frente a la policía, frente a la PEA, a la fiscalía, sicarios se enfrentaron contra elementos de la MIC, no hubo detenidos. Es haciendo referencia a tu comentario que estás diciendo, los operativos, pero ¿cuáles son los resultados? Así es. Bueno, en el caso ese que comentas fue un operativo para ejecutar una orden de aprehensión del grupo antisecuestros. Así es, hubo el detenido que tuvieron en ese momento, pero en términos generales no es sistemáticamente, no hay la voluntad de enfrentarlos. A ver, ni de prevenir adecuadamente. El presidente de la República habla de que está manteniendo los ninis y que eso va a ayudar a la prevención. Oye, Rosalía, el que tú le des dinero a alguien no implica que no vaya a delinquir, o a lo mejor le estás patrocinando su forma de delinquir, no lo trabajas, no estás hablando con él. No besos, estás razonando. no balazos, dice como abrazos, no balazos. Pues ni abrazos ni balazos, les está dando dinero. A mí que me diga qué está haciendo con esos grupos. Los está citando, están platicando con ellos, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay gente que está previniendo. ¿Qué están haciendo para prevenir? El dinero solo no te va a prevenir. Y en los municipios es una ridiculez las prevenciones. El Estado ni se diga. Pues no, son simulaciones. Y Alfonso Durazo, ¿qué opinas de él? ¿Qué está haciendo como secretario de Seguridad Nacional? ¿Crees que...? La misma opinión de la mayoría de la gente. ¿Crees que...? Fracasó. A ver, no te voy a hablar por una opinión, te hablo por los resultados. Es un fracaso. A ver, ya sé para dónde vas con el caso que estamos llevando, pues fue en su municipio, ¿eh? O sea, ahí vive su papá, sus hermanos, tienen ranchos, tiene toda su vida hecha ahí. Y ahí hubo una masacre. Entonces, no te puedo hablar más que por los resultados de un fracaso. Si en su propio municipio no ha podido establecer el orden, y honestamente te lo puedo decir ahí, la delincuencia organizada es el que tiene el control de ese territorio. No me lo puede negar ni Alfonso Durazo. Por favor, o sea... ¿Y quiere ser gobernador? ¿Y quiere ser gobernador? Bueno, como secretario, por lo menos ni en su pueblo nos dio seguridad. Vuelvo a repetirte, por los resultados, te estoy evaluando en un total fracaso la política nacional. No nos hagamos. A tu criterio, la decisión que tomó el presidente, gracias a la gente, muchísima gente conectada, gracias. Compártanlo, recuerden compartirlo. Ahí está, tenemos, vamos rápido. Bien, Abel, el Culiacanazo. ¿Qué opinas de esa decisión que tomó el gobierno federal? Error de principio a fin. O sea, de principio, el operativo evidentemente no tenía nada de planeación, de inteligencia, de capacidad. Yo no sé quién lo planearía. El seguimiento, negar y decir que todo fue una casualidad cuando la evidencia estaba totalmente lo contrario, pues peor tantito, ¿no? Y por cierto, ahí entra a rescatar al secretario de Seguridad, el presidente López Obrador. Pero ahí él, como secretario de Seguridad, es el responsable. ¿Para qué nos hacemos? Entonces, el seguimiento pésimo y además con mentiras. O sea, no mientas, sal a dar la cara y asume la responsabilidad con la verdad. Punto. Y desde luego el desenlace fatal. Que se disculpan diciendo que pudo haber habido más muertos. Dos cosas. Primero, esa situación la provocaron ellos por su negligencia en su operación. Y después dicen, no, es que tomé esa decisión para que no hubiera más muertos. Pero es tu responsabilidad que hayas llegado a ese punto, ¿sí me explico? Y dos, lo soltaste y no ha habido más muertos por eso. Suelto, claro. El señor ya no se dedicó a eso. Entonces los muertos han seguido. Si hubiera sido tu decisión, yo le sigo. Tú no lo sueltas. No lo suelto. No lo sueltas. Primero, bueno, si hubiera sido mi decisión, muchas veces lo hicimos. Hicimos operativos. No, sí me tocó. Que no permitimos que llegaran a ese punto. Sí me tocaron esos operativos, esas noticias. No podíamos dejar que llegara a ese punto. Y nosotros no claudicamos en ninguno. ¿Te trataron de sobornar el crimen en alguna ocasión, el narcotráfico? ¿Te trató de comprar, como se dice? Sí, totalmente. ¿Sí?
como director de seguridad pública? Desde entonces, fíjate, algunas experiencias por ahí que no aceptamos y que en su momento, yo creo que la primera amenaza real que la recibí como director de seguridad pública, porque nosotros detuvimos gente armada de quien en ese momento ejercía un poder fáctico en el municipio. ¿Quién era, el Chipilón o quién era? Era el Güero Palma. El Güero Palma. Así es. Entonces recibimos las amenazas de muerte. Bueno, para mi fortuna, yo creo que sí existe Dios y esa persona tiene un accidente en aviación y ya no regresa. ¿Qué te dijeron? ¿No? ¿Plato plomo, como dicen? Así es, me habían dicho, oye, bueno, inicialmente llegan gente conocidas, funcionarios o más bien ciudadanos que tienen negocio con ellos y te dicen, oye, fíjate que quieren darte un regalo, pues no, muchas gracias, no lo acepto y no hay ningún arreglo y mientras no haga algo que yo tenga que intervenir, no voy a intervenir. Pero si ellos hacen algo donde yo tenga que intervenir, voy a intervenir. Y así sucedió. ¿Y entonces qué pasa? ¿Hay arreglo entonces? No, bueno. ¿Se arreglan? Digo, las autoridades se arreglan. Yo no. No, pero hablando de la situación actual. ¿Se arreglan? Yo considero que si no hay arreglo hay miedo por lo menos. Y lo que te decía ahorita, por miedo dejan de hacer las cosas, pues a lo mejor. O otra es arreglos, definitivamente. Pero además esa frase es muy precisamente del secretario Alfonso Durazo. Nada más que yo no se la compro en las condiciones que él no las vende. Dice, la delincuencia uniformada. Señor secretario, hay más delincuencia. Y pone peor ejemplo, los de pantalón de civil. Es una vergüenza lo que sucede muchas veces y que los policías, a final de cuentas, pagan los platos rotos. Así es. Entonces no se vale, señor secretario, y toda la sociedad sabemos que no es solamente la uniformada, afuera. Claro. En los puestos de gobierno burocráticos, ejecutivos o legislativos, existe mucha corrupción relacionada con la delincuencia organizada. ¿Y hacías castigos ejemplares para los policías corruptos, los que pedían mochada al ciudadano a cualquiera, por una multita de tránsito? Yo creo que ahí todavía hay gente que te puede platicar todo lo que hacíamos, efectivamente. Yo llegué a correr más de 200 elementos, no sé exactamente, casi 300, por una razón o por otra. Y la verdad sí aplicamos la normatividad. Por mejor que sea, si te equivocabas, teníamos que hacer cumplir las disposiciones administrativas. Antidoping, sorpresas. Totalmente. De ahí ahí vuelvo a repetir, comentar con todos ellos. Salieron la mayoría y en su momento creo que algunos lograron reingresar, pero ya será otra cuestión. Y además creo que lo hicieron también ya en unas circunstancias de salud mucho mejores. Esas preguntas te las hago para hacer un poco de referencia a que en ese tipo de posiciones no solamente ocupas decisión, ocupas carácter, ocupas inteligencia, pero también temas... Carácter le dicen unos, ¿no? Sí. Otros le dicen de otra manera. Dicen de otra manera que hace así. Pero algo que te quiero decir porque sé y lo quiero aprovechar así, a platicarlo aquí públicamente, porque sí lo hemos platicado tú en lo corto, el tema ABC. Cuando gusten, claro que sí. Me dices, o sea, ha sido lo más difícil, ¿por qué? Porque estaba tratando con niños, por lo que sucedió, fue un tema que a cualquiera nos quebró, fue difícil tomar esas decisiones. Mira, a trabajar en ese tema fue lo más difícil, humanamente. Yo te puedo decir que de todo el equipo que integramos para trabajar ese aspecto del expediente, todos lloramos, todos nos quebramos, todos sabíamos que estábamos ante una tragedia humana de una dimensión lamentabilísima, grandísima, pues no, o sea, difícil, ¿no? Totalmente. Totalmente, Sí, es algo que humanamente eso... Humanamente te ha marcado, terrible, ¿no? totalmente, sí. Así es. Es un tema también polémico que te han querido achacar situaciones, aprovechando aquí el espacio, platícame de ese famoso documento. Bueno, dos cosas. Primero, mucha gente dice, oye, es que lo que hice, nadie me ha dicho exactamente. Cuando me acusan no me dicen qué hice mal o qué dejé de hacer. Hablan de omisión, ¿no? Hablan de omisión, pero no te dicen aquí o allá, ¿no? Yo, en primer lugar, nada más quiero decirles que ese expediente solamente estuvo 14 días en la Procuraduría del Estado. Alcanzamos a consignar y además nosotros solamente teníamos competencia en el Foro Común. Todo lo relacionado con el Seguro Social en materia federal. Y esa carpeta, o como se llama ahora, o averiguación previa en aquel tiempo, se integró paralelamente con la de la PGR, no tiene ninguna diferencia. Casualmente nada más se encuentra en grilla con lo del Estado, ¿no? Sí. Y a pesar de que yo la tuve 14 días y llevan muchos años, siguen señalando al Estado, no a la Federación.
Y sucede también que esto se señala cuando vienen tiempos políticos, ¿no? Entonces creo que sí, hay desafortunadamente, aparte ¿Buscan la inhabilitarte carga, a ejercer un cargo no lo público sé, la por verdad, ello? sí, no, yo creo que más que a mí, no creo que les interese tanto yo, son otros aspectos políticos los que les puede interesar. Pero bueno, yo estoy para dar la cara por la responsabilidad. Específicamente lo que tú me preguntas, un documento que dicen que nosotros eh, falsificamos. Sí. Mira, en primer lugar, ese documento estaba en la carpeta administrativa de la oficina de la Delegación Estatal del Seguro Social. O sea, nosotros no teníamos nada que ver. Se llevó a cabo una inspección donde surge un documento antes que ese, por cierto, muy, muy importante y muy delicado, que fue clave en toda esa investigación. Es una inspección que realiza un perito, contratado, por cierto, por el propio Seguro Social, y que describía todas las fallas que esa guardería tenía, ¿sí? Y se las hizo del conocimiento del Seguro Social. Ese documento está firmado, ratificado, existe, y hablaba de la falla de la famosa lona, hablaba de la falla de las puertas de emergencia, hablaba de todas las fallas que contribuyeron en el resultado tan grave que tuvimos. Entonces no pudo haber sido manipulado. Ese documento ahí está. Lo que dicen que falsificamos fue un documento dirigido del Seguro Social a los dueños de la guardería. Como en muchas ocasiones sucedía en aquellos tiempos, los documentos, cuando eran muchos, se usaban lo que se llamaban facsímiles, que es un sello prácticamente con la firma. Entonces, efectivamente, ahí estaba. Cuando tú das fe de algo que te encuentres, vas a dar fe en las condiciones exactas que se encuentran. Es decir, si no está firmado, si está firmado, si es fotocopia, lo que haya sido. Nada más que te repito, el contenido de ese documento era exacto al de el perito. Todo eso, el perito existe, ratifica, señala, se admite, eso no está en ninguna duda. Simplemente ese oficio que arguyen de que falsificado no hay tal, se hizo delante de las propias autoridades del Seguro Social. Pero además, Rosalilia, nosotros en la Procuraduría en ese momento ni siquiera lo utilizamos. ¿Por qué? Porque era materia federal. O sea, nosotros nunca dijimos, oye, aquí está este documento que va a una prueba en contra de nadie. ¿Por qué? Porque es federal, era del Seguro Social. Pues ahí está ese tema, digo, polémico, digo, pues ya vamos a entrar en terreno electoral. Adelante. Y siempre te lo sacan, siempre te sacan ese tema. Yo quería aprovechar y comentarlo aquí contigo, pero sobre todo es que ya se está manejando que Abel Murrieta trae una inquietud de volver a llegar a las elecciones y en este caso a la presidencia municipal de Cajeme. ¿Vas a buscar la presidencia por Movimiento Ciudadano? Mira, más que una inquietud de llegar a la presidencia, yo creo que trae una inquietud como muchos ciudadanos. Lo mal que están las cosas en Cajeme. Y prácticamente, como dice en este caso el regidor Rodrigo Burcio en alguna ocasión me comentaba, que esta es la tercera administración priista. Y sin duda alguna así es. O sea, es una continuidad de las administraciones anteriores y prácticamente es una administración del PRI. Y si no, ve y pregúntale al Congreso del Estado y a la gobernadora Claudia Pavlovich, que seguramente operaron, para que ni siquiera se analizara con seriedad las cuestiones de los juicios políticos. Entonces, oye, estamos en una inseguridad tremenda, con una infraestructura urbana de la fregada, con situaciones financieras del ayuntamiento dificilísimas. Todo esto, mucha gente no piensa que pueda afectarnos. Todo esto afecta mucho el desarrollo económico. Cuando las empresas van a instalarse en alguna ciudad, porque me lo han comentado precisamente al estar en los puestos de gobierno y de diputado también, nos comentaban los empresarios, claro que se fijan en la infraestructura urbana, en el agua potable, en el alumbrado público y incluso, sobre todo, en seguridad. Entonces no va a haber inversión en Cajeme y vamos a ir para atrás como estamos yendo para atrás. Entonces yo estoy muy inquieto. Hemos platicado, yo renuncié al PRI hace ya más de 2 años. No me equivoqué, estoy en lo correcto. No acuso al partido ni me arrepiento de las cosas. ¿Tampoco estás inscrito ya como militante de Movimiento Ciudadano? No, para nada. Entonces ando de ciudadano libre y platicamos con la gente de Movimiento Ciudadano, con los cuales hemos tenido muchas coincidencias, la verdad. Son gente muy preocupada, son gente que no ha vivido prácticamente de la política y son gente que está preocupada por las circunstancias de nuestro entorno de vida. Son de la gente que se preocupa por su casa. Está Gustavo Almada, Manuel Scott, Jorge Russo, Enrique Estrada. Son gente que aporta, que viene a dar, que no está quitando, que nadie los está acusando de haberse llevado
el dinero de las pavimentaciones ni de los terrenos que compran para hacer construcciones ahí a través Y si de vas tú, prestanombres. Rodrigo Burr se va a sumar contigo, te No. va a levantar la mano para que tú seas el candidato. Digo, porque a lo mejor todo el mundo dice que va por la independiente otra No vez. sé, pregúntale a él. Yo la verdad tengo una buena relación con él, es un tipo bien intencionado, que en su momento tendrá que decidirlo. Si me toca a mí ser candidato al Movimiento Ciudadano, como lo hemos estado platicando, también te lo puedo decir. Pero son cosas que no se deciden ahorita, Rosalía, eso se decide en febrero. En su momento vamos a decidirlo. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Compartiendo este proyecto con Movimiento Ciudadano. Sí, tenemos que decirle a la gente, sal a votar. Tenemos que, la sociedad está muy decepcionada, inicialmente de PRI y de PAN, pero hoy gran parte de los que votaron por Morena también están decepcionados. Y si esa gente no sale a votar, ¿qué va a pasar? ¿Nos puede ir peor? Sí se puede estar peor. Entonces tenemos que trabajar para hacerle ver a la gente la importancia de su participación, que razonen el voto, porque como mucha gente me lo dice, yo ni conocía al candidato a la presidencia municipal y voté por él. Pues esas son las consecuencias, ¿no? Pues ahí están los mensajes, voy a aprovechar para leer los mensajes. Elena Cano dice, buenas tardes, Norman Ramírez, saludos al licenciado Abel Murrieta y a la licenciada Rosalía Torres Anari López, buenas tardes, qué buen programa. Francisco Vélez, saludos al equipo, se escucha, escuchando a Abel Murrieta, me sorprende que hay muchísima gente conectada, dicen. Es muy interesante lo que el licenciado está respondiendo, también dicen. Qué bueno que trae ganas de trabajar Abel Murrieta, vaya a las calles, dice. También excelente entrevista a Abel Murrieta. Y una pregunta que te hacen, Rodolfo Ugarte dice, Abel, ¿se puede revertir la dura situación de inseguridad en la que se encuentra Cajeme? Híjole, esa es una de las preguntas que más me asombran. ¿Cómo hemos llegado a estos extremos, Rosalía? Que dudemos de que podemos, fíjate, el Estado, la sociedad, los empresarios, los deportistas, la educación, todo cuestionando si podemos tener paz y tranquilidad. Por supuesto que se revierte. Lo único que tienes que hacer las cosas con honestidad, con principios, con capacidad. Hay una situación que me dicen a mí sobre si yo fuera presidente municipal, pues no tengo ningún problema. Si a alguien no le van a decir lo que tiene que hacer, podré recibir consejos, ayuda, apoyos, pero sé perfectamente bien cuáles son las bases de una dirección de seguridad pública. Hay que trabajar y en 3 años esto tendría que darse la vuelta totalmente, pero es una cosa de la luz, de las sombras a la luz o de la noche a la mañana. Buscarías pacificar. La corporación, te garantizo, iba a ser la mejor del Estado y una de las mejores del país. Y desde luego tenemos que trabajar mucho con el recurso humano, la tecnología y a quitarle todo lo que tiene de simulación y de corrupción el ambiente de inseguridad. Abel Murrieta, muchísimas gracias por estar, mucha gente conectada, muy buena la entrevista, están poniendo muchos comentarios. Vamos a tener lo mejor de esa entrevista. No va a ser la primera vez que te inviten, nomás que no había dado la oportunidad por la pandemia que vinieras, pero ojalá de nueva cuenta que nos acompañes por aquí. Vamos a estar al pendiente. ¿Cómo te encuentra la gente en redes sociales? Abel Murrieta, ¿manejas fanpage? Así es, sí, por ahí están las páginas de el Facebook y el Twitter. Ok. Pues probablemente, pues ahí lo vamos a ver, seguramente, así va a ser, la boleta de color naranja por Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta, que saludamos mucho, gracias a ti que te conectaste. Recuerda que este episodio va a estar disponible para que lo escuches en Spotify y va a estar disponible a través de YouTube. También a través de los grupos de difusión te vamos a hacer llegar los mejores pedazos de esta entrevista que va a estar disponible en nuestros 2 portales y en todas nuestras plataformas. Abel, yo te agradezco mucho, el tiempo ya se nos ha terminado, pero de nueva cuenta, invitadísimo. El agradecido soy yo contigo por dedicarme o darme la oportunidad de estar en tu programa. Muchas gracias. Gracias, Abel. Gracias, y gracias a ti que te conectaste. No sirve de nada el periodismo digital libre si tú no lo compartes. Compártelo en tu muro, compártelo con tus amigos, manda el link. De eso es lo que estamos haciendo, periodismo digital libre. Muchísimas gracias. No olvides dejar tu like en nuestras distintas fanpage y activa nuestras notificaciones para darte la mejor información las 24 horas, los 7 días de la semana. Podcast Lo que es, 1 de la tarde, a través de nuestras fanpage y plataformas digitales.